El español es el idioma que más se habla en el mundo porque prácticamente América pues es hispanohablante, a excepción de Canadá, Estados Unidos y Brasil, es hispanohablante, y España entonces es el que tiene mayor número de hablantes en el mundo, aproximadamente 500 millones de personas. Pues ahora ya hay 100 más, tomando en cuenta a los no nativos de esos lugares y que van incorporando ese idioma a su trato cotidiano a través de su maravillosa y tan aplaudida literatura. El español sigue creando un paradigma de diversidad que los hispanistas buscan conocer, investigar, preservar y compartir. Esto es lo que señala la presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas, Ruth Fine. Ella es la que señala que se han sumado 100 millones más de personas en el mundo hablando español. Es el más bonito de los idiomas, yo creo. Bueno, pero sí, el chino mandarín hay más de 1,000 millones. Sí. No nos jactemos. Y el inglés va por ahí, va más o menos, va hombro a hombro con el español. Bueno, yo ya estaba contenta porque éramos muchos. No, es que hay más chinos, China tiene la mayor población de parlantes del chino, evidentemente, sí, y el español y el inglés van más o menos en la carrera por ser el segundo posible idioma que se habla en el mundo, aunque sí hay una importancia de señalar, por ejemplo, en Japón hay un gran trabajo, las universidades japonesas utilizan el japonés, el inglés y luego el español como tercera opción de aprendizaje para sus jóvenes, para sus adolescentes y para sus maestros, ya que dicen que el español probablemente sea la lengua que más se hable, pero también no debemos de olvidar que los japoneses no se llevan muy bien con los chinos, entonces no miran a los chinos salvo para copiarlos. La tradición de la cultura japonesa es una verdadera odio, repulsión, amor, odio con los chinos, porque son una parte de ese mundo. Y la tradición cultural japonesa se forma en la tradición cultural china. Entonces señalan eso. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en un premio que fui que recibí, vamos. Y era realmente sorprendente la cantidad de alumnos que utilizan el español y lo hacen de una manera bastante eficiente para intentar comunicarse con esta otra parte del mundo que para ellos es tan seductora y sofisticada como para nosotros es el chino y el japonés. Y se los enseñan con mucha precisión, manejan el español de una manera que además no les notas acento. Cierto, sí. No les notas. Yo tuve oportunidad de convivir con maestros japoneses, maestros de primaria japoneses, y no les notas el acento. Es muy curioso eso. Pues los que están muy preocupados son especialistas en educación, ahora que están revisando, que por cierto nada más está abierto al público, los libros de primer año. Los libros de texto, según las organizaciones de la sociedad civil que han revisado estos textos, dicen que pretenden adoctrinar a los niños. Han estado analizando el contenido y en primer año tienen conceptos como asamblea del aula, plenaria comunidad del aula, comunidad grupal, colaboración del aula, ilustraciones que destacan a niños de bajos recursos con salones y paredes de madera. Dicen que hay un empeño muy importante de decir que la pobreza es algo que se merecen los niños. Esto lo están diciendo los especialistas. Por otro lado, en zonas rurales
prácticamente no las toman en cuenta en los libros. Hay referencias e ilustraciones de figuras idílicas del actual gobierno como Felipe Ángeles, Emiliano Zapata y Pancho Villa. En los libros de español hay una mezcolanza, señaló una de las especialistas que los están revisando. Pero lo más importante y lo que ellos señalan más preocupante es que quieran ideologizar a los niños desde los 6 años de primaria. Sí, yo estuve leyendo algunas críticas, no los libros porque no he conseguido. Los libros están como muy limitada su distribución, pero las críticas que han hecho los que ya los han leído son verdaderamente terribles, preocupantes. Sí, fíjate que siempre ha sido ese esfuerzo por hacer que el libro de texto sea válido y atractivo para todos los sectores de la población. En los años 30 había mucho el esfuerzo de mostrar, atender a la población rural. No sé si recuerdas un libro muy famoso que se llamaba Simiente. Ah, claro. Simiente mostraba un mundo, un México bucólico, con los alumnos vestidos de campesinos de la época, con sombreros zarape, no en la miseria, no en la pobreza, sus escuelas bonitas, bien presentadas, con sus muebles elementales, todos viviendo en un mundo de armonía. Era la visión que se tenía. En aquella época se entendía cuál era el objeto. Nadie pretendía temer que los niños de la ciudad se sintieran mal porque ahí salían campesinos. Y finalmente, en los libros de texto de los 1960, también había un esfuerzo por mostrar una visión ponderada de cómo era la vida de los mexicanos. Había niños de campo, niños de la ciudad, todos en una situación adecuada, es decir, escuelas más o menos bien atendidas y demás. No se trataba de implicar que nadie estuviera en la miseria, sino que vivían adecuadamente conforme a, ya sea si vivían en la ciudad o el campo. No había el intento de hacer sentir mal a nadie. Y ahora sí hay un intento de decir estamos en la miseria y es culpa de fulano de tal o de sutano de tal y tenemos que salir de la miseria y lo vamos a hacer gracias a las dádivas del gobierno. No es así, no debe ser. Pues está preocupante. Voy a seguir intentando conseguirlo porque sí, las críticas son muy fuertes y de diferentes sectores. De diferentes sectores están criticando los libros de texto que se están haciendo, sobre todo porque además de eso no están utilizando revisión del texto. Entonces hay textos que están mal escritos, además del contenido. Una familia en Francia le pidió a la casa de subastas Daguerre que estimara el valor de su casa y fueron a revisar. Ya ven, cuando van a hacer eso, pues hacen un recorrido muy minucioso por toda la propiedad y en una de esas entran a una habitación y detrás de la puerta había un cuadro lleno de polvo, ahí aventado detrás de la puerta, sin ningún cuidado. Cuando los vieron los de la casa de subastas Daguerre, se dieron cuenta que era una obra maestra de Bruegel, Pieter Bruegel, y el costo más o menos de esa pintura está entre 600,000 y 800,000
euros y había estado aventada en esa habitación desde hace muchísimos años. Imagínate. Lleno de polvo y de basura, y ahora la familia, pues yo creo que ya no va a tener que vender la casa. Ya, lo único que va a hacer es subastar la pintura. Vender la pintura. Claro. Y un papá se enojó mucho por las calificaciones que pusieron a su hijo en la secundaria y fue a pedir información de por qué tenía esas calificaciones su hijo. Cuando le informaron que el niño pues no tenía un buen comportamiento, que no estudiaba, que no cumplía con sus obligaciones, en lugar de llamarle la atención al niño, se puso a golpear al director de la secundaria. Razón por la cual el niño ya no tiene a dónde ir a clases. Papá, qué vergüenza. Pues sí. Subieron un mensaje y decía: si algo se sabe, si alguien vio, que me ayude. Esto lo pide una mujer que tiene un tigre desde que era cachorro. Esto en Hermosillo, Sonora. Solo pido que me lo regresen porque se lo robaron. Se llama Baluma, es un tigre de Bengala que... Se roba un tigre. Pues, es como la de ¿qué pasó ayer? Sí. Pues una persona muy parecida a la que se pone a criar un tigre desde que era cachorro, Alejandro. Pero ¿quién se lo roba? Alguien que anda en una pachanga espantosa. Exacto, como, hoy tengo ganas me levanté pensando en robarme un tigre, dijo el delincuente. A ver si no lo hicieron ya estola. Había una jaula donde lo trasladaban para llevarlo al veterinario, pero también la jaula se la llevaron junto con el tigre. Pero es una petición muy curiosa que pide que le regresen a su tigre de Bengala que había criado desde cachorro. Y no es la tigresa que está pidiendo regresar y ser feliz de nuevo. Del más allá. Exactamente. 74 años, Juan Carlos Retana Rodríguez, de Tlalnepantla. Acabo de ver en mi teléfono por Facebook que acaba de morir Lucha Villa a los 86 años. ¿Sabrán algo al respecto? No crean lo que publican en esas redes. La mitad de lo que publican son mentiras. Es absolutamente mentira, y lo único que lograron fue que tuvieran que levantarse temprano los familiares de Lucha Villa, que está viva y está bien, según lo señala una de sus hijas, mediante otro mensaje publicado en la cuenta oficial de Facebook. Ya ella en Facebook señala que no es cierto, que María José Rengifo, hija de la actriz que coprotagonizó El Gallo de Oro con López Tarso y Narciso Busquet, escribió en un mensaje en su cuenta que su mamá se encuentra bien de salud. Gente sin escrúpulos y aparentemente sin nada bueno que hacer. Periodistas y personas que ni siquiera se toman la molestia de asegurarse con seriedad. Eso escribió la hija de Lucha Villa. Así que no crean todo lo que se publica, porque muchas de esas cosas que se publican pues son mentiras. Ya, así que no lo crean, porque si no al rato va a ser una serie de comentarios terribles. No. Lucha Villa está bien y es en su casa y con sus hijas. Y a María José le escribió una canción Juan Gabriel, ¿no? Y la canta también Lucha Villa. Creo que también Juan Gabriel. María José se llama. Eres María José. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños. Es esa, ¿no? No la recuerdo. Sí. No la recuerdo. Pero Lucha Villa está bien y está con su familia.